noches. Bueno, ya yo creo que estamos terminando el diplomado y espero que el mismo haya sido de su agrado, hayamos compartido muchos conocimientos. Yo creo que ya hemos trabajado la parte teórica, la parte práctica, y el día de hoy ya vamos a hablar un poquito sobre lo que es el programa de control documental, que a lo largo de los años se ha ido actualizando, y también, pues lógicamente, vamos a hablar de los famosos inventarios. Nuestros inventarios que van a ser necesarios principalmente para proceder a transferir la documentación que tenemos de nuestros archivos más pequeños hacia los más grandes, ¿ok? Entonces, permítanme compartir pantalla con ustedes, por favor. Ya, la metodología del día de hoy, les voy a pedir, vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a ver, permítame un ratito que está cargando para poder compartir. Ya, por sí. Doctor, le voy a pedir que me confirme si se puede ver la pantalla. Sí se puede visualizar. Perfecto. El día de hoy vamos a trabajar con la metodología de la siguiente forma. Son 3 etapas las que vamos a mencionar. Déjenme terminar y al terminar vamos con todas las preguntas que ustedes tengan, con las dudas. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando yo hago el corte para las preguntas, nos vamos hacia otros temas o nos adelantamos a los temas que vamos a desarrollar. Entonces confundimos un poquito a nuestros compañeros. Entonces voy a desarrollar el tema y al finalizar todas las preguntas, no se preocupen. Es más, si tenemos tiempo con el doctor, incluso leemos una que otra pregunta del chat para poder absolver todas las dudas que tengamos. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a desarrollar el tema trámite documentario y sistema de inventario de archivos. Yo les voy a, antes de iniciar, voy a poder señalar cuál es la importancia de organizar un archivo. La organización de un archivo responde a una doble necesidad en realidad. Por un lado, la primera parte es que nos va a proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que este refleje cuáles son las actividades que va desarrollando la entidad, la unidad, el área, la gerencia, la subgerencia, la jefatura, ¿ok? Y por otro lado, nos va a permitir localizar los documentos fácilmente. Entonces, no es que yo tenga un archivo para enviar toda la documentación posible y deshacerme de lo que yo considero que ya no es necesario dentro de mi área, sino que la idea es nosotros, al momento de tener un archivo, de que este también nos permita organizarnos fácilmente. Justamente cuando se hablaba en la parte introductoria de este curso de trámite documentario, yo les contaba sobre un autor que él lo que hace, que es Christian Dewis, él lo que hace es buscar, él trabajaba en bibliotecas en realidad, ¿ya? Entonces, él lo que hace es buscar implementar un sistema que le facilite la búsqueda de documentación. Y yo considero que era porque a él le generaba pues un tiempo adicional o extra el tener que localizar los documentos rápidamente, ¿no? Entonces, él decía, ya, si yo los enumero, por ejemplo, o trabajo en lo que es en la serie numeral, yo ya voy a saber cómo es que están ubicados los archivos y me van a pedir, no sé, el archivo número 15, entonces yo voy a saber dónde este está ubicado. Y así es como los diferentes sistemas se han ido creando, que lógicamente ustedes ya los conocen hasta mejor que yo. Resulta importante hacer posible la rápida localización de los documentos. Cada expediente o documento debe tener asignada una ubicación y no otra forma de su búsqueda, de tal manera que ésta sea ágil y rápida. Dentro de una entidad pública, los documentos van a formar una parte muy importante porque algunos de ellos representan la parte histórica. Son las bases o los cimientos para la creación de algún área. Van a servir para poder, por ejemplo, resolver un proceso judicial, buscar pruebas, ¿no? Qué sé yo, las personas que estaban involucradas. Miren, hoy en día sabemos que nuestro Poder Judicial y nuestra Fiscalía, justamente por toda la carga laboral que tienen, los procesos se ven un poquito dilatados, ¿no? Un proceso que debería de terminarse en 3 meses, nos vamos hasta los 3 años. Y es justamente por la carga que este genera. Entonces, imagínense, durante estos 3 o 5 años que duró la investigación y todo el desarrollo del caso, la documentación tal vez ya ha ido pasando de archivo en archivo, pero es importante que la entidad aún la tenga, ¿ok? Ahora vamos antes de poder continuar con el desarrollo, que principalmente hoy día vamos a ver 2 directivas que nos van a ayudar mucho con el tema de los inventarios y del programa de control documental. Yo les voy a poner solamente un ejemplo. Yo creo que ustedes pueden ver las imágenes que estoy colocando ahora mismo en la pantalla, ¿no? Si nosotros vemos un archivo de esta manera, les soy sincera,
yo ni siquiera me atrevería a buscar algo. Si me pidieran documentación, diría no está. Porque este desorden que se puede observar, y estas son fotos de archivos reales, ¿ah? No he puesto las entidades, lógicamente, porque bueno, ¿no? Pero son archivos que se encuentran en entidades públicas de nuestro país y que son una realidad. Es más, en la entidad que, bueno, de la cual yo he formado parte, yo veía que existe un archivo que los expedientes están en el piso y han pasado inundaciones y, y lluvias y los expedientes se han mojado y se han malogrado, algunos de ellos ya ni existen porque justamente por el pasar de los años se ha desgastado el material. Entonces vemos que muchas veces las entidades y las autoridades no se preocupan por este tema de los archivos. Si nosotros vemos estas imágenes, lo primero que se nos va a venir a la mente es desorden, demora, suciedad, enfermedades. ¿Por qué? Porque definitivamente ahí pueden haber hasta ciertos animalitos o bacterias, ¿no? Que se van formando por la humedad, por la acumulación, por el polvo, etcétera, y al final van a perjudicar a los trabajadores. Y definitivamente problemas. Problemas porque esto no va a permitir que se entregue información a tiempo, no va a facilitar de ninguna manera una buena búsqueda de la documentación. Sin embargo, existen algunas entidades que hoy en día están realizando buenas prácticas, y esto tiene mucho que ver con la parte inicial de nuestro curso que habla sobre la importancia de la clasificación y organización de un archivo. Y vamos con un ejemplo que es algo real. Yo lo he tomado, esto de la página de la Municipalidad de Barranco, abajito les he puesto el link como referencia o como fuente, si ustedes gustan pueden ingresar y verlo. Y miren, ellos han publicado en mayo del año pasado una noticia dentro de su página web y colocan, ¿no?, que al iniciar la gestión en el año 2019 nos propusimos ordenar los archivos que desde hace mucho permanecían desatendidos, afectando a los vecinos que solicitaban documentación para sus trámites ya que buscaban, una búsqueda tomaba mucho más tiempo de lo normal. Hoy en día la búsqueda de ese patrimonio documental es más eficiente gracias a la organización realizada en el archivo central. ¿Cómo se está trabajando? Contamos con consultas topográficas sistematizadas, preservamos los documentos en óptimas condiciones, los custodiamos de manera eficiente, enviamos el valor permanente al archivo central del almacenamiento digital. Hoy Barranco vive mejor, retroceder no es una opción, lo bueno debe continuar. Bueno, eso va a ser parte de su eslogan, ¿no? Pero hemos visto, y aquí están las fotografías, de actualmente, permítanme cambiar de puntero, ¿cómo es que actualmente está funcionando su archivo? Miren. A veces, algunas entidades que, bueno, cuentan con los recursos, lo ponen en cajas, otras en archivadores, otras lo logran empastar, con la finalidad de preservar los documentos. Un documento que está hecho de un material generalmente papel bond, es un material que al pasar los años se va a ir desgastando. Sí es cierto, se ha ido mejorando la calidad, incluso de las impresiones, porque antes hasta la máquina de escribir en esos papeles delgaditos de calca, pues definitivamente significaban un peligro mayor, pero de todas maneras es un material que en algún momento se puede desgastar. Y este desgaste podría incluso generar que este documento en algún momento desaparezca, lo cual podría perjudicar a la entidad en este caso. No nos enfoquemos tal vez en que, ay, pero de la municipalidad, qué importante va a tener un documento. Nosotros estamos hablando incluso de documentos históricos que determinan fronteras, que determinan las causales de una resolución, de un acto administrativo, de un acto resolutivo. Entonces siempre es bueno que estos antecedentes o precedentes queden en la entidad, porque nosotros nos basamos mucho en el tema de antecedentes, incluso para la emisión de leyes. ¿Ok? Eso es solamente como una pequeña reflexión y un paréntesis a la parte introductoria del curso del día de hoy, pero definitivamente si nosotros desde el puesto que estamos podemos ayudar o podemos colaborar con que de alguna manera la entidad le tome mayor importancia al tema de los archivos, de verdad háganlo. Sé que es un trabajo difícil. En una clase anterior incluso se ha hablado de los proyectos de inversión pública, que tal vez no están priorizados dentro de las carteras de proyectos de las entidades, pero qué bonito sería que muchas entidades vean la priorización y sobre todo, ¿no?, si no tienen recursos, buscar una fuente de financiamiento que tal vez los pueda apoyar por la importancia que tienen. Ante esto nosotros nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se busca con la organización de un archivo? ¿Ok? Se busca soluciones con la ayuda de la valorización documental. ¿Soluciones a qué? Primero,
al crecimiento de la masa documental unida al escaso o nulo valor de muchos documentos una vez utilizados. Yo sé que tal vez ustedes en clases pasadas han hablado sobre el tema del crecimiento de la masa documental. Si bien es cierto, si hablamos de estadísticas, nosotros vamos a poder incluso observar en algunas entidades que, por ejemplo, ¿no? En el año 2020 se generaron 100 resoluciones, en el año 2021 se generaron 150, en el año 2022 se generaron 200, y en el año 2023, que no lo estamos aún terminando, ya tenemos 250 resoluciones. Entonces, yo soy testigo de que mi masa documental ha ido acrecentando durante los años. Ahora, a las resoluciones del 2020, súmale las del 2021, las del 2022, las del 2023, y esto va a generar, pues, definitivamente un gran espacio el que yo voy a necesitar. Hoy en día se facilitan mucho las cosas con el tema de la digitalización, ¿no? Es una opción, pero muchas personas, incluso juristas, consideran de que la digitalización no es una solución, ¿ya? Simplemente es un criterio o una herramienta que se podría utilizar a corto plazo, pero a largo plazo, si tú necesitas un documento autenticado, vas a tener que ir a tu base o a tu archivo neto, ¿no? A tu archivo nativo, por decirlo así. La carencia de espacios o uso inadecuados. Yo creo que todos tenemos ese problema. Incluso en la casa, ¿no? Cuando nosotros nos mudamos, tenemos, no sé, en la sala un juego de comedor y una mesa un juego de muebles y una mesa de comedor, pero con los años vamos comprando cuadros, repisas, centros de entretenimiento, televisor, no sé, qué sé yo, buffer, Alexa. Entonces, la casa se va llenando de cosas. Lo mismo sucede en un archivo. Nosotros podremos empezar con la documentación del año 2020, pero al otro año llegará la del 2021, la del 2022, la del 2023. Entonces, toda esa documentación va a hacer uso de un espacio. Yo no puedo de alguna manera apiñar documentos uno encima de otro, porque fuera de que nunca voy a poder mover el de abajo, ¿no? Esto me va a generar un desorden total. Hoy en día se opta mucho por el tema de los anaqueles, incluso empotrados, para que no sean un peligro para los trabajadores, ¿ya? Pero de alguna forma también eso pues constituye definitivamente un presupuesto para la entidad. Y el acceso a los documentos. Yo creo que muchos de nosotros que trabajamos en gestión pública sabemos que si tú en la gestión pública no trabajas de manera ordenada, la vida se te va a dificultar un montón. Vas a perder horas hombre buscando un documento que tal vez si tú te organizaras, ordenaras, podría ser la búsqueda más fácil, ¿no? Es más, hasta nuestra memoria y nuestra mentecita nos empieza a fallar a veces. Entonces, no es que tengamos pues tanto espacio de almacenamiento aquí, ¿no? Entonces, a veces es necesario recurrir a otros medios. Si es necesario un Excel para que me recuerde qué documentos yo he emitido o están archivados, ¿no? O se encuentran. Hoy en día nosotros hablamos de que incluso algunas entidades cuentan ya con sistemas de lo que es localización de documentos. Qué bonito sería si es que de alguna manera alguna entidad pública creara una plataforma, como hoy en día se hace con el tema de las páginas web o portales del Estado, en el cual nos permitan implementar, por ejemplo, o nos brinden un sistema similar para el tema del archivo, ¿no? Yo considero que podría ser una buena herramienta para trabajar dentro de las políticas de la gestión pública para simplificar muchos trámites, dentro de ellos la búsqueda de información. Tal vez más adelante lo hagamos. Recordemos que nuestro Archivo General de la Nación, recién en el 2018 y 2019, como que ha empezado a trabajar, y la verdad a mí, a criterio propio, considero que está trabajando de manera muy rápida, muy dinámica. Entonces esperemos que continúe de esta forma y tal vez más adelante nos dé sorpresas. Bien, el tema que nosotros vamos a pasar a desarrollar es el de procesos de organización y clasificación de documentos. Específicamente vamos a hablar de los expedientes de inventarios de archivos. Pero vamos a escuchar 3 conceptos muchas veces durante esta exposición, ¿ok? El primer concepto que vamos a escuchar, o la primera palabra, mejor dicho, que vamos a escuchar es tal vez inventario o inventario documental. Y quisiera que nosotros nos preguntemos qué significa esto, ¿ya?
Un inventario documental es un registro que sirve para indicar la cantidad de los expedientes que existen en un archivo y tienen como principal utilidad el poder experimentar correctamente los documentos existentes o nuevos de cada unidad documental. Nosotros sabemos de que hoy se maneja mucho, por ejemplo, ¿no? No sé cómo van ustedes, pero yo he visto muchas entidades en las cuales he formado parte que las gestiones que hacen deciden un color, por ejemplo, para el año, ¿no? Ya, este año todos los archivadores se van a forrar de color rojo, ¿no? Entonces todas las áreas forran de color rojo, ¿no? Y bueno, definitivamente si esa documentación se va a un archivo, en algún momento yo voy a saber que el color rojo corresponde al año 2023. Y así van cambiando. Otras entidades mucho más grandes deciden tener un color para cada área. Digamos, infraestructura va a manejar el color rojo, asesoría jurídica va a manejar el color celeste, lo que es logística y abastecimientos va a manejar el color anaranjado y así sucesivamente para poder crear esa diferencia. Pero esto se va a perder. ¿En qué momento? Cuando nosotros consideremos el tema del empastado, ¿no? Tal vez eso va a ser a corto plazo una solución para localizar, para generar un orden, es cierto, pero estaríamos hablando de un archivo, en este caso de la unidad, ¿no? Porque ya cuando nosotros sabemos que esto pase a un archivo central, ¿no? Va a tener que llegar empastado la documentación y aún más si es que esto va a llegar a un archivo regional que incluso ya te piden que ahí puedas hasta encajonar documentación. La siguiente, me fui con... Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de un inventario de archivos, que en este caso es el concepto que yo les he dado, ¿cuáles son los principales datos que nosotros, por ejemplo, vamos a poder considerar en estos inventarios? Que es, en realidad, como un inventario de cualquier bien. Los que trabajamos en el área patrimonial, tal vez no podremos haber observado que generalmente, bueno, que anualmente hacemos un inventario de todos los bienes y dentro de estos formatos colocamos datos principales, ¿no? Que van a ser necesarios. Lo mismo va a suceder en un inventario de archivos. Ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando detalle yo la directiva, que los datos son similares. El nombre de la entidad, que podría ir tal vez en la parte superior, ¿no? Acompañado de un membrete o un logo de la gestión. El nombre de la unidad de organización, en este caso vamos a detallar el nombre del área, ¿ok? Digamos, gerencia de asesoría jurídica, ¿ok? Un ejemplo. Indicar el nombre de la autoridad representante de la unidad de organización, que generalmente es la que va a avisarlo en la parte de abajo y en su sellito aparece. Pero también podríamos ponerle ahí en un recuadro el nombre del responsable de elaboración del inventario, ¿no? De todas maneras. Anotar el número secuencial según la primera remisión de documentos realizada anualmente por la unidad de organización. Siempre es bueno, ¿no? Servir una secuencia. El año que se está realizando el inventario. La cantidad total de unidades de archivamiento a transferirse. En este caso, cuando nosotros hablamos de un inventario de archivos es porque hemos decidido transferirlos. Entonces, vamos a considerar ahí cuáles son los, en este caso, la serie que vamos a proceder a archivar o la numeración de los documentos que puedan ser empastados que se van a proceder a transferir al archivo central. Las series o documentos que conforman parte de las unidades de archivamiento, en estos casos podríamos colocar, por ejemplo, el número de folios total, indicar la fecha más antigua y más reciente en cada una de las series, es decir, qué tipo de documentación, de qué fecha es la que nosotros estamos considerando. Dejar en blanco para el uso del archivo central, aquí se indica el lugar donde se encuentra archivada la unidad de archivamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros lo enviemos, el archivo iba a colocar el nombre del anaquel, del estante en el cual se encuentra esta documentación. Anotar las observaciones o información complementaria necesarias para la mejor comprensión de documentos. Nosotros en observaciones, ¿qué podríamos anotar? Digamos, un ejemplo. Particularmente yo anotaría, por ejemplo, si hablamos de actos resolutivos que no están siendo acompañados de sus expedientes originales, podría ser un punto. Alguna documentación que tal vez sobre en copia, no en original por X motivos, o hablamos tal vez de fedateados o de autenticados. Podríamos hablar de documentación que no pertenece al área y por X motivo se desconoce la naturaleza de cómo llegó ahí. Dentro de otras observaciones necesarias, que nosotros consideremos que sean necesarias y que van a servir en algún momento, por ejemplo, cuando alguien solicite ese documento o ese expediente. La firma de la autoridad que los entrega, el lugar y fecha de la recepción de documentos,
y la firma digital de la autoridad que recibe los documentos. Bueno, nosotros hablamos de firma digital, ¿no? Pero recordemos que no todos tenemos firma digital, porque para tenerla tendríamos que tener el DNI electrónico y muchos de nosotros no lo tenemos. Soy una de ellas. Entonces, necesariamente tendríamos que tener esto para poder insertarlo en el lector este que hay para los documentos y realizar la firma digital. Entonces, estamos hablando simplemente de una firma. ¿Por qué? ¿Está autorizado? ¿Las firmas todavía? No, así que no hay ningún inconveniente. Ahora, nosotros vamos a hablar un poquito del programa de control de documentos archivísticos, el famoso PCDA. Ese PCDA lo van a escuchar y lo van a leer hoy mucho, porque nuestro Archivo General de la Nación encuentra mucha importancia en este PCDA. ¿Saben por qué? Porque este PCDA lo que va a hacer es una especie de, es un programa en realidad, en donde tú vas a señalar cuáles son los documentos que necesitan ser transferidos, en este caso, por ejemplo, a un archivo regional. ¿Ya? Es decir, documentos que ya la entidad no va a utilizar y es necesario que sean transferidos. ¿Qué es este famoso PCDA? Según el mismo Archivo General de la Nación. Es un documento de gestión archivística, ¿ya? Que determina las agrupaciones documentales, fondos, sección, serie, ¿no? Que ya creo que hemos hablado sobre esos temas. Bueno, ustedes han conversado ya eso con los anteriores ponentes, en la forma de cómo vamos a archivar, y establece los valores y periodos de retención de cada una de estas series documentales del archivo de gestión. Está conformado por la ficha técnica, uy, ahí me comí una A, de series documentales, ¿ya? Y la tabla de retención de documentos archivísticos, que ahorita vamos a conocer un poquito sobre qué se tratan estos instrumentos. Uy, no quiere avanzar, ya. Hemos mencionado la palabra serie documental. ¿Qué es la serie documental? La serie documental es el conjunto de documentos que poseen características comunes producidos por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones, regulado por una norma jurídica o procedimiento y que por consiguiente son archivados, clasificados y evaluados como unidad. La imagen que yo he colocado aquí es solamente referencial. Lo que he querido de alguna manera sobre resaltar es que nosotros lo que vamos a hacer es, de acuerdo a los documentos que van a tener algo en común, los vamos a ir agrupando, separando en grupitos para facilitar esta documentación. Miren, a un archivo regional va a llegar documentos de todas las entidades públicas que se puedan dentro de esa región. Si definitivamente este archivo no toma la decisión de, por ejemplo, agruparlos por entidades, se le va a dificultar mucho la búsqueda, ¿no? Si yo los archivo solo por años, imagínense, tendría que buscar toda la documentación del año 2023, cuando tal vez, bueno, es un ejemplo, porque sabemos que en el archivo ahorita no se encuentra documentación del año 2023, ¿no? Es solamente un ejemplo. Pero me podría dificultar la búsqueda. Entonces lo que yo hago es tal vez separarlo, seccionarlo por entidades, y esto me puede facilitar incluso dentro de cada entidad por área, incluso dentro de cada área por tipo de trámite. Entonces, la organización en un archivo es un pilar, en realidad. Es un pilar, yo considero básico dentro de un archivo. Aquí quisiera que me acompañen a ver este video, que espero que lo pueda compartir. A ver, Este video lo he sacado de la página del Archivo General de la Nación, ¿ya? En realidad es un video corto, no dura más de 2 minutos, dura 1 minuto 50, creo. Permítanme un ratito, por favor. Estoy tratando de que cargue la... A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir para poder colocar el video. Ay, no. Aquí está. Ya, voy a compartir con ustedes el video que espero que lo podamos escuchar. ¿Ok? A ver, un ratito, por favor. Y ahí nos va a cargar. Dura 1 minutito 50. Me confirman si se puede escuchar y ver. Un ratito, por favor. Vamos a internet, Aún está cargando, doctora. acompáñame. Está cargando, ¿verdad?
Sí, aún todavía no se visualiza ninguna imagen. ¿No se visualiza tampoco la pantalla, el video? No, doctor. Uy, a ver, ¿qué he hecho mal? Ahora sí, puede nuevamente compartir. Ya. ¿Ahora sí? Aún está cargando, doctora, la pantalla. Es por... ahí está. ¿Sí? Sí, Ya. Me aparece quién puede compartir, solo anfitrión. sí. Puede, ya está proyectado. Ya, listo, ya está el videito, ¿verdad? Ya, voy a darle play entonces. Una noticia importante que Natalia, hemos... ¿me logra escuchar? Mejor me comparte el link y yo comparto por aquí. Sí, mejor. Le mando por el chat ahorita mismo el link. A ver, espérenme un ratito, que acá lo tengo en la diapositiva. Ahí, no. Un minutito, por favor. Ya, doctor, lo acabo de enviar por el chat. ¿Podría compartirlo, por favor? Noticia importante que hemos logrado aprobar el programa de control de documentos que permite a los archivos de gestión saber cuántas series documentales genera cada uno de ellos. Asimismo, de estas series documentales, cuáles son de valor permanente y cuáles son de valor temporal. Y no solamente ello, sino también esta herramienta permite a los trabajadores de cada uno de estos archivos poder realizar las transferencias de acuerdo a un cronograma cuando estas series documentales ya cumplió su plazo de retención en ese nivel de archivo. Este documento permite en esencia que nuestros archivos de gestión estén bien organizados, sepan las fechas de transferencia y a este archivo central también esté preparado para recibir. Es importante este programa de control de documentos porque el Archivo General de la Nación, como ente rector del sistema, necesita ser el ejemplo para que todas las instituciones públicas de nuestro país también puedan elaborar el suyo. Es un trabajo laborioso, sí, pero si todos nos comprometemos, podemos lograrlo en bien de nuestro acervo documentario, del patrimonio documental que se encuentra en todos los archivos de las instituciones públicas. Es decir, esta herramienta permite al Archivo General de la Nación ponerse a la vanguardia y como líder del Sistema Nacional de Archivos, dar el ejemplo para todas las instituciones de nuestro país. Listo, doctora Natalia. Estaba hablando sin audio ya. Muchas gracias, doctor. Ahora sí. Ya. Bueno, este video en realidad solamente es como que una partecita introductoria que yo considero importante porque en realidad el área de gestión documental y servicio al ciudadano, ¿okay? Más conocido como el AGDIC, es un área que se está encargando de actualizar todo lo que es la normativa referida a archivos y al programa de control documental. Como les ha mencionado en este caso Dalila Calle, ¿no? Ella
señala de que es importante manejar estos programas porque nos van a permitir organizarnos e incluso establecer cronogramas para entrega de esta información a los archivos regionales o archivos centrales y que de alguna forma pues no se genere algún tipo de desorden, ¿no?, dentro del mismo. Entonces, yo los invito en realidad a que ustedes visiten la página del Archivo General de la Nación, tiene información muy valiosa. Me encantaría mostrar los videos, pero la gran mayoría duran más de 15 minutos, entonces imagínense, la clase se nos iría en solamente un video, creo. Pero de todas maneras es una página 100% pública, así que cuando ustedes gusten pueden revisarla. Miren, nosotros vamos a hablar de una línea de tiempo el día de hoy respecto a los programas de control documental, que justamente es la parte importante relacionada al tema de los inventarios y al tema de sistemas de inventarios. Nosotros tenemos modificaciones a la norma, miren. La primera de ellas, permítanme cambiar de puntero. La primera de ellas teníamos a la directiva 0486, ¿ya? Que es una directiva aprobada por la resolución 173/1985, en la cual se aprueba el programa de control de documentos en el año 86. Luego, se da la directiva 08/2019, AGN/DDPA, que esta deroga, ¿no?, a la directiva anterior, y sí hay un cambio de nombres, ya, pero en realidad no mucho de funciones, simplemente que se actualizan algunos datos, y aquí habla sobre la elaboración del PCD de entidades públicas. Es decir, nos va a dar los lineamientos para poder elaborar este programa de control documental. Esta es aprobada por la resolución jefatural 28/2019, y posterior a eso, en el año 2019 también se aprueba la directiva 12, ¿ya? Que esta se aprueba por la resolución jefatural número 214/2019, que se llama norma de valoración documental, y lo que hace básicamente es dejar sin efecto a la directiva anterior y, bueno, modificarla y especificar muchos puntos en relación a ella. Yo les voy a hablar sobre la directiva, lógicamente, que se encuentra vigente, ya, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Que justamente es esta la directiva, pues, número 12/2019, que es la norma para la valoración documental de la entidad. Dentro de los puntos principales de esta directiva, que se encuentra aquí abajo, ya, este es el link que ustedes pueden ingresar y les va a llevar directamente a la directiva. Ya es una página que está relacionada a lo que es el Archivo General de la Nación. Yo de ahí de verdad descargo las directivas porque ahí están actualizadas. Esta norma principalmente lo que busca es disponer una norma que oriente y regule la valoración documental para la elaboración del programa de control archivístico. ¿Y por qué hablamos de valoración documental? ¿Y por qué le relacionamos al tema de inventarios? Porque cuando nosotros vamos a hacer un inventario, como ya les he dicho, este inventario es para que se proceda a la transferencia al archivo central o regional de la documentación. Y antes de eso, lo que voy a tener que hacer yo es un análisis de decir, ¿esta documentación es necesaria que sea remitida a este archivo o en algún momento considero que puede eliminarse y en realidad no es algo pues influyente ni necesario para que continúe siendo archivada? Además de eso, establece pautas y procedimientos para la valoración documental y elaboración del programa de control de documentos archivísticos, el famoso PCDA, de acuerdo a las normas emitidas por el Archivo General de la Nación. Su ámbito es de conformidad al artículo 20 del reglamento 25, que en realidad guarda relación con el artículo 1 del título preliminar del TUO de la ley 27444, la misma que nos habla de todas las entidades que se encuentran inmersas en el tema de gestión pública y que en este caso estas normas van a ser de obligatorio cumplimiento para ellas, ¿ok? Que tenemos lógicamente ahí al gobierno central, al gobierno regional, al gobierno local, a las direcciones regionales, a los ministerios, a los dentro de otras entidades que de alguna manera se van a regir por toda esta normativa. Esta directiva establece de que sí existe un responsable de la elaboración de este PCDA. ¿Quién es? El titular de la entidad. No dice nombres, no dice cargos. ¿Por qué? Porque en algunos casos el titular de la entidad es el alcalde, en otras el gobernador regional, en otras el director, el jefe. Entonces tenemos diferentes tipos de entidades, ¿verdad? El titular de la entidad es el responsable del cumplimiento de la directiva que hemos señalado.
Y el titular o encargado del archivo central de la entidad es el responsable de planificar, ejecutar y monitorear la valoración de las series documentales que se encuentren bajo su custodia. En este caso, él va a ser pues el encargado de priorizar cuál es la documentación que en este caso tendría que derivarse o simplemente procede a ser eliminada. El titular o representante de la unidad de organización es responsable de identificar y proponer los valores y periodo de retención de las series documentales de la entidad. Miren, hoy en día se maneja mucho de que las entidades que están trabajando actualmente mantengan documentación del año presente y del año anterior, es decir, 2 años, ¿no? Que consideran que son, o que es información que todavía se trabaja, que se encuentra en trámite, que podría solicitarse en algún momento, y ha pasado esto, que pase esto a un archivo periférico, y luego este archivo periférico podría pasar, o también a un archivo técnico, y podría pasar recién al archivo central, bueno, de acuerdo a lo que establece, ¿no? Pero en este caso, tenemos que considerar que nosotros cuando hablamos de titular de la entidad es porque él va a ser el encargado de aprobar este PCDA, ¿ya? Pero el jefe del archivo lo que se va a encargar es, en este caso, de aprobar o priorizar los documentos, y el jefe del área también, lógicamente, establecer cuál sería la documentación que él considera que aún es útil, que no sea derivada y que puede mantenerse todavía en un archivo dentro de la entidad. Y también vamos a hablar sobre la famosa valoración documental. ¿Qué es la valoración documental? Que es algo muy, muy sonado y que incluso se menciona desde la primera directiva del año 86. Este es un procedimiento archivístico que consiste en identificar y establecer el valor y el periodo de retención de toda documentación, ¿ya?, del PCDA. La valoración permite seleccionar aquellos documentos archivísticos que por su importancia o jerarquía ameriten conservarse adecuadamente en un archivo todavía. Solo se valoran documentos archivísticos organizados, clasificados, ordenados, signados, es decir, que hayan pasado por una primera organización, ¿no? Ya sea de acuerdo al tema numeral, ¿no? Al tema de, en este caso, que tenga una serie, ¿no? Y que esté considerada dentro del archivo de la documentación. Se requiere el conocimiento profundo del contexto de producción de las series documentales, y se aplica a todos los documentos archivísticos independientemente de su medio o soporte. ¿Ok? ¿Por qué hablamos del medio soporte? Porque recuerden que estamos hablando también de documentación digitalizada, ¿no? No ponemos el medio porque ya les he dicho, nosotros vamos evolucionando junto con la tecnología. Hace muchos años guardábamos información en un disquete. Hoy en día hay computadoras que ya no tienen para el disquete. Luego pasamos a los CDs y DVDs. Hoy en día hay laptops que ya no tienen para CD o DVDs. Luego hablamos de los famosos USBs o memorias externas, entonces aún son útiles, pero quién sabe más adelante no lo sean y solamente hablemos de la nube tal vez, ¿no? Entonces, conforme vaya avanzando, yo creo que vamos a ir nosotros también evolucionando un poquito. No me llevo muy bien con la tecnología, pero al menos, ¿no?, he visto esos cambios. Y dentro de esta valoración documental, nosotros vamos a considerar de que cada PCA va a hacer una selección entre cuáles son los valores de los documentos que se van a considerar para producir o para que proceda a su archivo o eliminación. En primer lugar, tenemos el valor de la permanencia o el valor permanente. Este valor corresponde al valor que tiene la serie documental, de acuerdo al marco legal vigente, a la importancia para la investigación, al derecho de acceso ciudadano, a la rendición de cuentas sin prescripción, a la utilidad para las investigaciones científicas, sociales, culturales, la historia y memoria colectiva de la sociedad, que no puede eliminarse. Y también tenemos la temporal, que corresponde al valor que tiene la serie documental, una vez que los documentos que la conforman hayan cumplido los fines administrativos, fiscales, contables, legales, entre otros, que la originó, siendo innecesarios para la entidad. Cuando nosotros hablamos de documentación permanente, es aquella muy importante. Yo les dije, ¿no? Las entidades, aunque ustedes no lo crean, no solamente tienen documentos, tienen historia. Justamente nuestro Estado, eso es lo que busca proteger. La parte histórica es lo principal. Nuestro Archivo General de la Nación tiene documentos realmente importantes que podrían trazar acuerdos, convenios, que nos van a beneficiar de alguna forma. Estamos hablando de marcación geográfica, estamos hablando de costumbres, de limitaciones. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se va a buscar preservar. Y del otro lado tenemos la parte temporal, ¿no? Por ejemplo, ya, un ejemplo de, yo particularmente, no, bueno, no solamente criterio propio, en realidad muchas entidades lo utilizan, ¿no?
el tema de las famosas convocatorias. Se realiza una convocatoria e incluso dentro de las bases, no sé si ustedes han podido observar, dentro de las bases de una convocatoria siempre se coloca, ¿no? De que ya, la primera etapa pasarán 20 participantes y digamos que se presentan 100, 200 personas. Cada una va a presentar su file. Entonces, si ya dentro de esta etapa quedan 20 personas, a la segunda etapa, que es la entrevista, pasarán solamente 10 y al examen de conocimientos pasarán solamente 5. Entonces, estoy hablando que si yo tenía 200 files presentados, menos los 5, tendría 195 archivos que prácticamente ya no son necesarios. Y en las bases establece que pasada la convocatoria se procede a la incineración de los files de las personas que han sido declaradas no aptas, pero siempre y cuando ya se haya realizado la publicación de los ganadores. ¿Y qué busca esto? Busca que nosotros vamos a generar mucha masa documental si todos esos files los pasamos a un archivo, que en realidad no sería necesario. Incluso muchas entidades dicen de que si no se procede a la incineración, se procede a la devolución dentro de los plazos, es decir, digamos que la convocatoria fue hasta el día de hoy, 11 de agosto, entonces la próxima semana los participantes que no han quedado aptos pueden proceder al recojo de su file, porque en realidad también nos genera un gasto a nosotros imprimir el file, imprimir todas las copias de la parte documental del file, entonces la entidad te da pie a eso. Entonces, ya esto no va a formar parte de la masa documental que se tendría que internar. Esos documentos no son necesarios, no van a generar ningún tipo de trámite, no van a marcar ningún hito importante. Entonces, simplemente cumplieron su función, que era presentarse a un concurso, fue declarado no apto, se devuelve y adiós. Hasta ahí se acabó el trámite con ese documento. Tal vez más adelante lo presente en otra entidad, bueno. Lo que ya la persona empiece a hacer a partir de ese momento de la devolución ya es individual, pero en este caso a la entidad ya no la va a perjudicar, ¿ok? Miren, este formatito es un anexo 1, es la ficha técnica de serie documental que está establecido entre esta directiva y justamente considera puntos importantes que hace rato habíamos hablado cuando hablábamos de los archivos, ¿recuerdan? Miren, por ejemplo, considera pues el número de la ficha, los datos generales, que vamos a considerar la región, la entidad, la organización, la documentación de gestión, el identificador de la sección y serie documental, la descripción de la serie documental, donde vamos a ver la definición, los tipos de documentos que le integran, la frecuencia del servicio, o sea, cada cuánto tiempo, pues en realidad este podría ser útil, el marco normativo, la accesibilidad, las características físicas del documento, ya, incluso papel, medio electrónico u otros, la ficha de elaboración en este caso, las reglas de control de retención como el valor de la serie, el archivo de gestión, el archivo central, total de los años que en este caso está vigente, y la aprobación del comité evaluador. El comité evaluador de documentos va a formar un punto muy importante dentro de lo que es el programa de control documental. La misma directiva establece en uno de sus artículos de que estos son los encargados en realidad de firmar y de verificar toda la documentación que se va a proceder a transferir. Debe estar formado básicamente por personas relacionadas al área o que conozcan un poquito del tema o que estén involucradas, y esto pues lógicamente a través de un acto resolutivo de acuerdo a la delegación de facultades de cada entidad. ¿Quiénes van a firmarlo? Un presidente de este comité, un funcionario responsable de los documentos evaluados, el jefe de asesoría jurídica y el jefe de archivo central. Básicamente esas son las personas que van a formar este comité que va a tener la tan importante labor de hacer este programa de control documental. Aquí incluso la misma directiva nos da un anexo donde nos considera cada uno de los puntos y qué es lo que tú tienes que detallar. Yo se los dejo ahí para que ustedes cuando tengan tiempito lo revisen, o es más, cuando quieran tal vez rellenar la ficha, van a ver qué es lo que se tiene que considerar, ¿no? La parte de datos generales, que hemos mencionado hace un momento, la parte de los identificadores de la serie documental, ¿no? La parte de la serie documental, la parte de las reglas de control y de retención, y la fecha de elaboración, en este caso, de la ficha, ¿ya? Entonces, y también la parte de la aprobación del comité de evaluador de documentos. Entonces,
Como hemos podido observar, la directiva es bastante amigable, bastante dinámica, nos señala claramente cómo es que nosotros vamos a proceder a llenar estas fichas que nos van a permitir a realizar también un programa, en este caso de control documental, y establecer cuáles son los documentos que se van a priorizar, que se procedan a transferir a un archivo. Y también habla de una tabla de retención de documentos archivísticos, ¿ya? Y dice pues que esta tabla se elabora por cada sección, y aquí hemos visto que se coloca pues el nombre de la entidad, la sección, ¿no? Y la parte del código, el nombre de la serie documental, el valor de la serie, el archivo general, el archivo central, y el total de años de retención de acuerdo al periodo de retención de la misma, ¿ok? Y de la misma forma que en el anterior, se brindan instrucciones para el correcto llenado de la misma. Lógicamente, estos documentos van a tener que ir firmados y visados por los miembros del comité de evaluador. Pero ojo, ¿por qué digo firmados y visados? Porque recordemos que siempre firmamos al final del mismo y visamos si es que se tiene más de una hoja, ¿no? Por ejemplo, si un documento tiene 2 hojas, la primera hoja irá sola visada y a la parte final, pues con la firma y sello, en este caso de los miembros del comité. ¿Ok? Dentro de estos puntos es importante señalar lo siguiente. El archivo regional asume el rol del archivo central general de la nación en el ámbito de su competencia o región para el cumplimiento de la presente directiva. ¿Ok? Entonces vamos a decir que no siempre la documentación se va a ir al archivo general de la nación, sino que en este caso se podría quedar dentro del archivo regional. La aprobación de la presente norma no afecta el plan de control vigente de la entidad. Es decir, si la entidad ya aprobó un plan vigente, a la fecha que se emitió esta directiva, que ha sido el 6 de noviembre del 2019, no va a surgir ningún cambio, no le va a afectar en nada. ¿Ok? Vamos a continuar con el plan que ya tenían aprobado. La propuesta del plan de la entidad que a la fecha de aprobación de la presente se encuentra en proceso se debe adecuar a lo señalado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos, ¿no? Como conocedores de la norma, de que mientras que no esté aprobado no hay ningún problema, pero si ya se aprobó, entonces me tengo que adecuar la normativa porque la norma es vigente a partir del día siguiente de su publicación. Entonces tenemos que cumplirla sí o sí. La entidad tiene un plazo de 1 año para implementar el PCDA de acuerdo a los preceptos emitidos y de acuerdo a un día después a partir de la fecha de publicación, que fue el 6 de noviembre del 2019. Tal vez algunos me digan, sí, doctora, pero a la fecha, por ejemplo, mi entidad no ha aprobado un plan de control documental. En realidad, no es que formalmente se haya dado un periodo de gracia, pero sabemos que lamentablemente durante el 2020, 2021 y parte del 2022 nuestro país y muchos países del mundo fuimos parte de esta pandemia que pues nos obligó a realizar el trabajo remoto, y yo creo que ahí se dio un poquito la priorización de temas, entonces se dejó un poco de lado el tema de la elaboración de los programas de control documental, ¿no? No porque no se consideren primordiales, sino que definitivamente por la poca participación que se tenía, pues, referida al tema remoto, se priorizaron algunos temas, y bueno, esto definitivamente yo creo que no fue uno de los priorizados por parte de las entidades. Bien. La siguiente parte de la cual vamos a hablar es respecto a la organización y sistematización de estos inventarios de archivos. Y aquí vamos a ir con la parte de la normativa. Nosotros tenemos 2 normas que están vigentes. ¿Y por qué digo 2 normas? Porque en realidad no es que una haya sido derogada, simplemente ha sido modificada. Ya, se las dejo ahí con los datos para que cuando ustedes gusten igual les puedan revisar. E incluso hoy en día el Archivo General de la Nación cuenta con una directiva ya actualizada, incluyendo las modificaciones para una fácil revisión. Hablamos de la directiva de la resolución jefatural. Un ratito. Hablamos de la directiva de normas para la eliminación de documentos de archivo del sector público, que está aprobada con la resolución jefatural 242 del año 2018, y esta se aprobó el 24 de octubre de este año, del año 2018. Pero en el 2022, recién calientito, se modificó esta directiva, ya
Básicamente las modificaciones se basan en un mayor detalle, según mi análisis, según lo que yo he revisado, es un mayor detalle, hablamos un poquito más de lo que es el plan de control documental, damos un poquito más de funciones, en este caso al comité evaluador, consideramos, por ejemplo, la documentación desde qué punto se podría considerar que no es necesaria y que ya es necesario que se proceda al inventario y a la transferencia al archivo, ¿no? Y esta fue aprobada por la resolución jefatura 121 del año 2022, el 22 de junio de ese mismo año. ¿Ok? Estas son dos normas, son las que nos mantienen. Se han unido, ya les he dicho, no es que la directiva 1/2000, no es que la resolución jefatural deje sin efecto esta directiva, ojo, ¿no? Simplemente la modifica y como les digo, ahora se ha generado pues ya un texto, en este caso no ordenado, pero sí ha unido a ambas, ¿no? Y ya está establecido como tal. Dentro de esta Directiva 01/2018, que es la norma para la eliminación de documentos del archivo del sector público, y su modificatoria del año 2022, tiene como objetivo lo siguiente: establecer el procedimiento para la autorización de eliminación de documentos del archivo en las entidades del sector público, básicamente. Garantizar la eliminación de los documentos innecesarios en los archivos de las entidades del sector público. Descongestionar de manera eficiente y progresiva los repositorios de los archivos de las entidades del sector público. Asegurar el uso racional de documentos, equipos, mobiliario, espacios físicos. Uniformizar el procedimiento de eliminación de documentos en las entidades del sector público. Función principal, yo creo, ordenarnos, ¿no? Ordenarnos un poquito para el tema ya de la eliminación de los documentos. Nosotros estamos hablando ya de eliminación de documentos, entonces tenemos que ordenarnos, tenemos que organizarnos para que todas las entidades tengamos el mismo trámite a realizar, ¿no? Y esté establecido dentro de este programa de control documental. Lógicamente nosotros vamos a tomar ahí incluso la elaboración de cronogramas. ¿Por qué cronogramas? Porque no es posible que un archivo regional, sí, bueno, trabaja todo el año, eso es cierto, ¿no? Pero es bueno que establezca ciertos tiempos en los cuales las entidades pueden proceder al archivo, porque recuerden que a ellos también les toma un tiempo el tema de la organización. Entonces, si nosotros los llenamos de documentos y no ayudamos de alguna manera a que ellos mismos se organicen, pues le vamos a generar una carga documental bastante grande. Dentro de esta directiva nosotros vamos a establecer procedimientos de entidades que cuentan ya con el programa de control. Y nos dice básicamente que las entidades cumplirán con la eliminación de documentos al vencimiento de su periodo plazo de retención de acuerdo a su programa. ¿Qué quiere decir? Yo en mi programa voy a establecer los plazos durante los cuales yo procederé a la eliminación de documentación. Supuestamente cuando ya pierda pues su vigencia o su necesidad dentro de la misma, siempre y cuando este sea temporal, como ya lo hemos hablado hace un momento, ¿no? Solo se solicitará autorización de series documentales con periodo de retención vencido, ¿ya? Es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el órgano de administración de archivos o archivo central de la entidad presente oportunamente su cronograma de eliminación de documentos al Archivo General de la Nación como parte del plan anual del trabajo archivístico. Recuerden que hace un momento yo les dije algo. En algunos lugares el archivo regional va a cumplir o va a suplir las funciones de un archivo general. Entonces, a ellos son quienes tendrían que ustedes presentar su PCD y su cronograma. ¿Qué es lo que va a tener este expediente de eliminación? Básicamente los siguientes puntos. En primer lugar, un oficio o carta dirigido al Archivo General de la Nación, en este caso el Archivo Regional, solicitando la eliminación de documentos. Le tenemos que poner en conocimiento un inventario de eliminación, ¿no? Que ya hemos hace rato hablado y sabemos cuáles son los documentos que se van a considerar para una eliminación, o bueno, en este caso para una transferencia, que ya lo hemos visto en el punto anterior, pero si hablamos de eliminación tenemos que dar igual, de la misma forma un inventario, una copia autenticada de la resolución que aprueba el programa de control documental. No es que a mí se me ocurrió y te lo mando, ¿no? Sino que ese documento va a funcionar pues como un POI, como una programación, ¿no es cierto? Una copia autenticada de cada serie documental propuesta a eliminar y una muestra representativa de cada serie documental, ¿no?
uno de estos casos, pueden ser unas copias simples para simplemente colocar o poner en conocimiento cuáles son los documentos que se desean eliminar. Dentro de esto también es importante lo siguiente. Los expedientes de eliminación de documentos presentados hasta la fecha de publicación de la directiva serán tramitados en aplicación de la norma vigente. ¿Ya? En este caso, nosotros lo que vamos a considerar de que si yo tengo ya la directiva aprobada, como hace rato les dije, me basaré en ella, pero si no, no hay problema. Trabajo con la anterior, o sea, hablamos de la directiva 01-2018, pero si a la modificación estamos a la fecha de la 2022, ya ha pasado el tiempo, pues tendremos que basarnos a eso, porque establecen algunos criterios que se han cambiado, ya les he mencionado eso. Los archivos centrales de las entidades públicas deberán formular el cronograma de eliminación del propuesto durante el año para el inicio del respectivo trámite. Es decir, yo lo que voy a elaborar es un cronograma, pero no solamente en el cronograma voy a establecer en mayo te entrego mi documentación, no, sino que es todo el proceso, ¿no? La entidad, por ejemplo, lo primero que va a hacer es seccionar la documentación, enviarla a su archivo periférico, dentro de este archivo periférico ya venció el plazo, entonces nosotros hemos decidido realizar los trámites para proceder a pasarlo a un archivo regional. Todo ese cronograma tiene que ser considerado entre este programa dentro de este PSD, ¿ok? En un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la última, ¿no? Que fue en el año 2022, en junio, si no me equivoco, el archivo general aprueba el documento interno establecido en las disposiciones complementarias. Igual se les está entregando un periodo bastante amplio para que las entidades empiecen de una vez ya con la modificación y con primer paso, la aprobación de su PSD. Mientras que no tengan este programa, va a ser mucho más difícil para la entidad poder programarse o establecer un cronograma de actividades. Miren, aquí este es un modelo de inventario de eliminación de documentos. Por ejemplo, tenemos en este inventario de eliminación de documentos, que es el anexo 2 de la directiva, ya aquí vamos a ver varios puntos, por ejemplo, los datos, dentro de los datos generales, la entidad, la unidad orgánica, la dirección del archivo, el número de orden, serie documental, las fechas extremas por serie documental, la cantidad de paquetes por serie, observaciones, la cantidad total de paquetes o sacos, cantidad total aproximado de metros lineales, y en este caso, si necesario, ¿no? La firma y sello del jefe, en este caso, de la oficina de archivo, ya, o archivo central de la entidad. Los documentos electrónicos se consignan el número de archivos contenidos en su soporte físico. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, en la parte de las observaciones, vamos a colocar el detalle de esta documentación, porque yo pongo un CD, pero tengo que considerar qué es lo que contiene ese CD, ¿ok? De la misma forma, si yo tengo un pequeño tomo de empastado, voy a detallar básicamente cuáles son los documentos que contiene este detalle, este anexo. Bueno. También nos dan instrucciones, Por ejemplo, nos dicen que en el campo de datos generales, que era la primera parte, se debe señalar el nombre de la entidad, la unidad orgánica, la dirección del archivo, donde están ubicados físicamente los documentos propuestos a eliminar. Y aquí vamos con la parte del inventario, justamente para el llenado, y nos dicen que se debe señalar solamente el número de orden correlativo ascendente de las series documentales, mencionar el nombre de la serie documental, el cual no se deberá de repetir más de una vez por unidad orgánica. La descripción en el inventario registro es por serie documental. No se deberá describir por piezas documentales o unidades documentales ni de archivamiento o instalación. Trabajamos todo con series documentales. Indicar la fecha más antigua y la más reciente en cada una de las series propuestas, es decir, el periodo en el cual más o menos ha trabajado esa documentación. En el caso de series documentales cuyas fechas extremas comprendan años consecutivos, se deberá consignar ambas fechas separadas por un guión. Por ejemplo, 1980, 1990, el guión en medio. En el caso de series documentales cuyas fechas extremas comprendan años no consecutivos, se deberá de consignar las fechas por comas. Ejemplo, 1980, 1982, 1986. Aquí no hay una correlatividad, así que no usamos los guiones, sino usamos las comas. Cuando ocurra ambos casos, se deberán consignar las fechas extremas.
separándolas con guiones y con comas, conforme corresponda. Las comas cuando son no consecutivos, 1980, 1982, y el guión cuando son años consecutivos, 1986 al 1990. Se deberá consignar la cantidad de total de paquetes o sacos por serie documental. Todas las unidades de instalación de forma general deben estar rotuladas y numeradas correlativamente. Hoy en día también usamos cajas, así que está permitido. Se deberá indicar si las series documentales son documentos en originales, copias, fotocopias, su estado de conservación, ¿no? Si estos están deteriorados por algún factor externo, podría ser una lluvia, un incendio. Asimismo, precisar la información complementaria que sea necesaria para mejor comprensión de los documentos propuestos a eliminar. Incluso hablamos de reconstrucciones, ¿ah? Porque como nosotros sabemos, dentro de la gestión pública está permitido, por ejemplo, reconstruir un expediente que ha sufrido un daño. Nosotros tenemos cambios climáticos muy a menudo. Tenemos sol, lluvias, granizo, ventarrones, etc. Entonces, nuestra documentación puede estar sujeta a este tipo de, en este caso, desastres naturales y se podría proceder a una reconstrucción, incluso incendios. Entonces, se podría proceder a una reconstrucción de expedientes y, lógicamente, todo este detalle tiene que obrar en la documentación. Consignar la cantidad total de sacos o cajas de los documentos propuestos a eliminar, ¿ok? Consignar el número aproximado de metros lineales de documentos propuestos a eliminar y consignar los nombres y apellidos, firmas y sellos del órgano de administración de archivos en cada hoja que conforma el inventario. Ya les he dicho, ¿no? Nosotros como parte de la gestión pública sabemos que todo documento, incluso el artículo 184 del TUO de la ley 2744 nos habla de que, por ejemplo, los informes o documentos generados por cualquier servidor civil deben de siempre ser acompañados de su firma y posfirma, ¿no? Su sello posfirma, los datos como cuál es el cargo que ocupa y dentro de qué entidad se encuentra. Pero eso funciona al final de un documento. Si el documento tiene más hojas, no necesariamente puedes poner el sello. Bastaría con un visto bueno, que es un sello también, que contiene información del nombre del área, ¿no? El nombre de la persona que visa en algunos casos, y el visto bueno, ¿no? Que da señal de conformidad de que ese documento también forma parte del expediente. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Y aquí les he adjuntado la directiva actualizada que les mencioné, que ha juntado ambas, a la del 2018 y a la del 2022, y ya se encuentra consolidada para que ustedes la puedan verificar. Esta directiva, de la misma forma, es un trabajo del Archivo General de la Nación, que lo que busca básicamente es facilitar toda esta labor que nosotros venimos cumpliendo dentro de las entidades públicas. ¿Ok? La base legal que he considerado para la exposición el día de hoy y que yo pienso que va a ser muy útil para ustedes cuando hablemos de inventarios, tenemos el decreto 19414, que es la ley que declara la utilidad pública, la defensa, conservación e implementación del patrimonio documental. El decreto supremo 02275, que es el reglamento de esta ley. La ley número 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos. El decreto supremo 0892, que es el reglamento de esta ley. El decreto supremo 0593, que modifica el decreto supremo 0892, el reglamento de esta ley. La directiva 12-2019, que es la norma para la valoración documental, de la cual hemos expuesto, y también la directiva 01-2023, que es la norma de administración de archivos en las entidades públicas. ¿Ok? Uy, acá me faltó mencionar la última normativa que ahí les he colocado, pero bueno, ¿no? Pueden igual estar en el link para que ustedes se las puedan descargar y las puedan revisar. Y bien, por mi parte, esa es toda la exposición. He tratado de ser lo más concisa posible, pero de todas maneras, si es que ha quedado algún tipo de duda, bienvenidos. Lo que sí es importante es que recordemos nuestra línea de tiempo. Ya es importante señalar que nuestro Archivo General de la Nación viene trabajando en la constante actualización de las normas. Es por eso que es bueno siempre revisar la página de este Archivo General y ahí nos traen las novedades. Me alegra mucho saber que el Archivo General últimamente se ha puesto a trabajar mucho en el tema de gestión documental, le está dando la priorización, está invitando a que las entidades también se animen al tema de la actualización de documentación, a que las entidades prioricen el tema de los archivos regionales, de los archivos centrales, de los archivos periféricos. Y sobre todo, y un punto muy importante, es que está incluyendo lo que es el tema de capacitar
a las personas que trabajamos en estos archivos para que podamos cumplir con nuestra función correctamente. La documentación dentro de una entidad, de verdad, es muy, muy importante. Yo sé que muchas personas a veces dicen que el archivo del área no tiene mayor importancia o el trabajo que realizan puede ser no necesario para la gestión. Se equivocan totalmente. La labor que cumplen, en este caso, las personas que trabajan en el archivo, es muy importante porque ellos están siendo administradores de la documentación y de la historia de esa entidad. ¿Ok? Entonces trabajemos en tratar de organizarnos, en tratar de mejorar siempre el tema de poder localizar mejor, trabajar con sistemas que nos permitan y sobre todo de acuerdo a la norma. Preocupémonos en elaborar un programa de control documental, preocupémonos en presentar un cronograma de cuándo es que vamos a proceder al internamiento de documentación o a la eliminación de la documentación que ya no es necesaria. Nosotros también tenemos que velar por el tema de entregar esta información a tiempo a los solicitantes, que son los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo a todas las entidades que puedan requerir información para poder resolver algo. Nuestro sistema debe trabajar de forma articulada. No es que yo soy la municipalidad de San Borja y solamente me interesa el distrito de San Borja, no. Es que yo formo parte de San Borja, pero pertenezco a la región Lima y la región Lima forma parte de un país. Entonces, tenemos que empezar a trabajar de manera articulada, sí o sí. Qué interesante sería más adelante contar con una nube que nos permita tener acceso a cualquier archivo de cualquier entidad y de cualquier año, ¿no? Esperemos que algún día lo podamos lograr. Yo creo que así como va avanzando la parte del archivo general, sí va a poder ser posible a través de la digitalización, lógicamente, porque si no, imagínense cómo se desgastaría la documentación. Y punto importante es que también la tecnología hoy en día nos permite, por ejemplo, ese factor. No tener que estar malgastando un documento 1000 veces sacándole la copia. Yo lo tengo digitalizado, plin. Mire, está pasando eso con las partidas de nacimiento, con las partidas de matrimonio. Esperemos que más adelante eso también funcione para todas las entidades. Y bueno, eso es todo lo que yo les podría decir el día de hoy.